Días, que Dios Todopoderoso le pueda bendecir su vida en esta mañana, una mañana de gracia, de favor, de misericordia de nuestro Dios. A Él alabamos, a Él bendecimos, a Él le glorificamos. Reconocemos que es la gracia, la misericordia, la fidelidad, la bondad, el amor incondicional de nuestro Dios, el que nos tiene aquí. Estamos vivos, estamos respirando, estamos muy contentos. Desde luego atribuimos a nuestro Dios todo lo bueno, todo lo positivo. A Dios sea la gloria. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por su amor, por su misericordia. Le saludamos a usted, le bendecimos, ¿verdad? Le motivamos a que se quede con nosotros estos minutos, que comparta la transmisión, déjenos sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración. Estaremos dándole lectura en la segunda parte del programa. Gloria al Señor. Este es su programa, Tiempo de Gracia. Es un tiempo extra, es un tiempo de oportunidad el que Dios nos regala. Aprovechemos este tiempo para agradar a Dios, para acercarnos a Él, para decirle: Señor, aquí estoy, aquí me tiene. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Lo voy a hacer en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo 16. Leo la palabra de nuestro Dios para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar esta mañana. Póngase de acuerdo conmigo. Unámonos en oración en esta hora. Gloria al Señor. Padre bueno, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad, por ese amor incondicional hacia nosotros. Dice tu palabra que no nos has pagado como hemos merecido, sino que has engrandecido sobre nosotros tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres real, porque tú eres Dios, porque tú eres digno, porque eres nuestro ayudador, nuestro sustento, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eres tú mi Dios, eres tú mi Rey. Por eso es que de ti dependemos, en ti estamos confiando, en ti estamos creyendo, de ti, Padre, depende nuestra fuerza, nuestra fortaleza, porque sin ti nada podemos, nada somos sin ti, pero contigo somos más que vencedores. En esta mañana presentamos estos minutos, esta palabra la ponemos en tus manos, que seas tú hablando a nuestra vida por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mire qué precioso versículo de la palabra de nuestro Dios que hemos leído esta mañana. Capítulo 3, versículo 16 del libro de Colosenses. Dice el apóstol Pablo cuando está hablando de la antigua y nueva vida, ¿verdad? Cuando está hablando de cómo debe ser el nuevo conducir, el nuevo estilo de vida, el nuevo comportamiento de nosotros como la iglesia de Jesucristo. Y qué tremendo que en esta nueva vida, dice el apóstol Pablo, mire qué consejo mire qué consejo, mire qué mandamiento también, si lo podemos decir así, dice Pablo en medio de todas estas
instrucciones, de todos estos consejos en esta nueva vida en Cristo Jesús. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo en aquel entonces a los de Colosas, pero hoy a nosotros, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire qué importante esto. La palabra de Cristo more en abundancia. Qué importante es la palabra de Dios. Y lo correcto, ¿verdad?, es que esa palabra, dice, more en nosotros de una manera abundante. Oiga, qué consejo. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué el hecho de este consejo de que la palabra de Dios abunde en nuestra vida, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón? Bueno, no solo para tener ahí presente lo que la palabra de Dios dice, sino para conducirnos de acuerdo a ella. Nuestra vida tiene que ser una vida basada en la palabra de Dios. Dijo el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 y el versículo 105, un versículo que todos nosotros conocemos, dice: lámpara, oiga esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es el mapa para guiarnos por este camino en el Señor. En la palabra de Dios encontramos cómo es que nosotros debemos conducirnos. Esta palabra es la que dictó el Espíritu Santo a unos 40 hombres durante unos 1500 años. Y este es el manual para la iglesia. ¿Cómo sabemos usted y yo cómo conducirnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Por la palabra. Por la palabra. Y por eso es lo importante esto que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si hacemos un recuento de lo que Cristo, aún Él en persona, durante estuvo en esta tierra, enseñó lo que dijo, lo que enseñó con su ejemplo. Porque dice la palabra: el que permanece, o el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo es que anduvo Cristo? ¿Con quiénes se reunió? ¿Qué fue lo que nos enseñó? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Dónde usted ha encontrado en la palabra de Dios? ¿Dónde encontramos, dónde aprendemos en este manual precioso las sagradas escrituras a comportarnos de una manera incorrecta? ¿Aprendemos acaso en la palabra a ser desleales, a ser inconstantes?
¿Aprendemos en la palabra acaso a descuidarnos en el Señor? ¿No es lo contrario? ¿No es que la palabra de Dios nos enseña a ser obediente, a ser sumiso, a ser humilde, a amarnos, a perdonarnos, a soportarnos y a servir a Dios con todo nuestro corazón en agradecimiento por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros? Pero el asunto es que, ¿sabe qué? Aunque la palabra de Dios esté en nosotros, en nuestra mente, como un conocimiento, muchas veces no es suficiente, porque a pesar de lo que sabemos, a pesar del conocimiento, a pesar de cuánto mensaje escuchamos casi a diario, a cada momento, nos volvemos duros de corazón para obedecer a Dios y a su palabra. Pero para nosotros que somos hijos, para nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, por nuestro bien, oiga eso, no por el bien de Dios, porque Dios sigue siendo Dios, por el bien nuestro, para que no pasemos procesos dolorosos, es mejor que nos sometamos, es mejor que obedezcamos a la palabra de Dios, y no solamente teniéndola como un conocimiento, como para saber más, sino como dijo el apóstol Santiago, que no seamos oidores olvidadizos de su palabra, sino hacedores de ella. Porque el ser oidor olvidadizo, dice el apóstol Santiago, que es engañarnos a nosotros mismos. Cuando abunda la palabra, y la de la manera correcta, como dice el apóstol Pablo, que abunde en nosotros, es para que vivamos según la palabra de Dios. Para vivir según la palabra. Por eso es que dice, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Pero ¿qué es lo primero? Que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Qué es lo que abunda muchas veces en nuestra mente, en nuestra boca? La queja, abunda el enojo, abunda el criticar, el señalar, abundan muchas cosas negativas, pero en lugar de ello, lo que dice el apóstol Pablo que debe de abundar en nosotros es la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios, y de acuerdo a que como vivimos primeramente nosotros, de acuerdo a esa palabra, entonces al enseñar debe de ser de acuerdo a esa abundancia de la palabra en nosotros, no solo teniendo el conocimiento, sino nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestro testimonio basado a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, según la palabra de nuestro Dios, no según lo que le diga a alguien, no. Si ese alguien lo que está es transmitiéndole lo que dice la palabra de Dios, está bien. Pero usted y yo no debemos basarnos solamente porque alguien nos dijo, es que a mí me dijeron, es que así nos enseñaron. Aquí está la palabra.
Y todos y cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos al Maestro, al que nos enseña todas las cosas, al que nos guía toda verdad, el que nos revela la palabra de Dios. Esa enseñanza tiene que ser basada en la palabra de nuestro Dios. Al igual que cuando nos exhortamos unos a otros según la palabra de Dios. Es decir, exhortarnos es animarnos a seguir hacia adelante. Dice la palabra en toda sabiduría. Claro, la palabra de Dios da una sabiduría impresionante. Pero es ir a la palabra con la actitud correcta, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es una vida llena del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida está apegada a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura. Aquí está, mire. La palabra profética más segura. A la cual dijo Pedro, hacéis bien en estar atento. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Es que no estudia. No, óigame, ¿sabe qué dijo Jesucristo? Y está hablando Pablo de las palabras de Cristo. Y una de las palabras de Cristo es que Él personalmente, mientras estuvo en esta tierra, dio este consejo diciendo, oiga lo que dijo Jesucristo, escudriñad las sagradas escrituras. Escudriñad las escrituras. Eso es un consejo que el mismo Jesús lo dio. Y debemos seguirlo, debemos obedecerlo. Escudriñemos las escrituras. Pero la iglesia no estudia, la iglesia no escudriña, la iglesia en su mayoría se conforma con lo que le dicen y todo lo que le dicen a eso le dice amén. No, el Maestro es el Espíritu Santo y Él le quita el sello a la palabra y nos lo revela. La palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo también hablando en una de las cartas pastorales a Timoteo, le habla y le dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, le dice el apóstol Pablo siempre hablando a la iglesia, pero a Timoteo le habla y le dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, desde el versículo 15 le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, mire qué bendición, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Timoteo desde niño, por medio de su abuela, por medio de su mamá, había sido instruido según el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios, pero le dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia de Jesucristo sea una iglesia madura. Una iglesia madura. Eso es lo que dice la palabra. Perfecto, maduro, una iglesia madura. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a la madurez? La palabra de nuestro Dios.
el dejarlo de niño. Oigo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Yo no pude hablarles como espirituales porque son carnales. No eran capaces ni soy capaces todavía. Y todo nuestro conocimiento es de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Tengo que ir a una pequeña. Continuamos con el programa Tiempo de Gracia. Posiblemente uno de los últimos programas de este tiempo. Creo que hay una temporada, está pronta a cerrar como Tiempo de Gracia. Hemos estado una temporada muy buena temporada como Tiempo de Gracia, pero estamos quizás transmitiendo uno de los últimos programas, ¿verdad? Dios tiene la última palabra, pero creo que hemos estado un tiempo y hemos compartido, y mientras lo hagamos, estaremos hablando de la palabra de nuestro Dios. Esto es lo importante mientras tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Como dice la misma palabra de Dios, los días son malos y debemos aprovechar nosotros el tiempo en hablar la palabra de nuestro Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, este programa nos ha servido de una tremenda bendición, ¿verdad? Pero así es, de repente hay ciclos, hay temporadas, hay momentos, oportunidades y así es. Seguimos hacia adelante, pero existe la posibilidad de que estemos en uno de los últimos programas de esta temporada de Tiempo de Gracia, pero estamos meditando en la palabra de nuestro Dios, hablando precisamente de lo que debe de... Me llama la atención que el apóstol Pablo dice, en abundancia, debe de morar en nosotros la palabra de Cristo. Y estábamos leyendo este versículo 15 y 16 de segunda de Timoteo, cuando también es el apóstol Pablo, habla de lo que había sido en la vida de Timoteo, que desde niño había sabido las sagradas escrituras. Y le dice en el versículo 16, que es un versículo también muy conocido por toda la iglesia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire qué importante esto. Le dice, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Es Jesucristo el personaje central, de quien habla la Escritura, de quien habla el Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es de Jesucristo. Entonces dice toda la Escritura, y aún el Antiguo Testamento, lo que pasó con el pueblo de Israel, cada persona, todo eso, dice la palabra, que quedó escrito para nuestra amonestación. De ello nosotros aprendemos, de ello nosotros sacamos enseñanza. ¿Sabe por qué? Y meditaba hace un momento yo acerca de esto. Usted dígame si la Biblia menciona de que hubo alguien que se apartara. Por ejemplo, en el tiempo de Israel había una ley dada por Dios a Moisés para Israel. Y ese era el mapa, para cómo conduciera. No era para que Israel hiciera lo que quisiera, sino
para que viviera basado a esa ley. Y usted mencióneme a alguien, dígame a alguien que se apartó de esas ordenanzas, de esos mandamientos, de esos decretos, de esos estatutos. Mencióneme a alguien que se apartó y que le fue bien. Es imposible de que nosotros nos apartemos de Dios, nos apartemos de la palabra de Dios y que pretendamos que nos vaya bien. No. Aunque usted y yo seamos hijos de Dios, que estemos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero nuestras malas acciones, nuestro mal comportamiento, todo lo que tiene que ver con pecado, traerá sus consecuencias. Traerá sus consecuencias. Esto no es que yo le diga a usted y que hable mal o que le declare cosas negativas. No. Por eso es que es la palabra misma. Mire, aquí está la palabra y Dios mismo respeta la palabra porque esta es su palabra. Y la palabra es la que nos enseña a orar, a conversar con Dios, a hacerlo conforme a su voluntad. La palabra de Dios es la que nos conduce, la que nos enseña. No, por eso dice que es lámpara. Y mire, por eso dice que además, óigame, además de que es inspirada por Dios, que fue Él el que la inspiró por medio del Espíritu Santo, además de eso, dice que es útil. Primeramente, mire, para enseñar. Para enseñar, la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo es que nosotros vamos a llevar un estilo de vida apegado a lo que es la voluntad de Dios? Por medio de la palabra. Podríamos nosotros vivir toda una vida sin escuchar la voz audible de Dios, pero cuando vamos a la palabra, seguro que Él nos habla. Muchas veces hay gente que se carga y dice que a mí Dios no me habla, no me he escuchado la voz de Dios. Vaya a la palabra. Vaya a la palabra con un espíritu humilde, sencillo, con una actitud correcta. Verá cómo Dios le hablará. Lo que ha hecho falta es que nosotros obedezcamos a la palabra de nuestro Dios. Dice que es útil también para redarguir. Cuando algo no está bien, cuando en nuestra vida, cuando nuestro comportamiento, nuestra actitud no es de acuerdo a lo que Dios ha mandado, está la palabra. Cuando la palabra de Dios, sabemos lo que dice la palabra, ahí está. Redarguye. Redarguye porque sabe, óigame. Y no solo es que redarguye, sino que es que corrige. La palabra de Dios corrige. Por eso es que, mire, es la palabra. Cuando usted se reúne, cuando usted y yo vamos a la casa de oración, vamos a escuchar un consejo de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra, óigame, y cuando esa palabra llega a nosotros y como que nos da en una partecita así como que usted, esa palabra es para mí, pero a veces no nos gusta, ¿verdad? A veces es como limón, como que fuera vinagre ahí en la herida, no gusta. A veces lo que hace en medio del descuido, en medio del endurecimiento, lo que hace en medio de lo que
ha pasado con su vida espiritual es que más bien se enoja, se molesta. A ver, ¿a quién le iría con el cuento al pastor? No, es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz y es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Por donde sea, allí no podemos escapar. Si algo no está bien en nuestra vida, la palabra de Dios es la que va a usar el Espíritu Santo para corregirnos, para redarguir. Pero también Dios, que es tan lindo, la palabra, por eso está la instrucción, ¿verdad? Enseñanza, instrucción, instruir en justicia. Dice que todo esto es para que nosotros como iglesia alcancemos madurez, ¿verdad? Alcancemos madurez. La palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Aferrarnos a ella, deleitarnos en la palabra. Y cuando encontramos, mire, no necesita usted que nadie de nosotros le diga si usted anda bien o si anda mal, o ponerse ahí al frente cuando usted va a la casa de oración para que le digan. Dice, he escuchado a mucha gente a veces dice, aquí hay gente que necesita reconciliarse, aquí hay gente que no anda bien delante del Señor. A cada momento necesitamos reconciliarnos. Muchas veces eso se ha vuelto como algo religioso. Claro, los reconcilios públicos son para aquel que se ha apartado públicamente y que ya todos nosotros sabemos y todos los que le rodean saben que han dado apartado. Necesita reconciliarse públicamente porque lo han visto en lugares incorrectos, haciendo cosas incorrectas. Pero todo esto es la palabra de nuestro Dios. Por eso cuando le hablamos algo y se lo decimos conforme a la palabra, se lo hablamos con amor, en el amor de Dios. No es el asunto acá de venir y usar la palabra para ofenderle. No. Es primeramente para nosotros mismos que estamos hablando la palabra. Nosotros somos los primeros responsables de apegarnos a la palabra de Dios. Por eso dice que es la palabra que es inspirada y en ella es la que tenemos que basarnos. En ella, mire, la palabra de Dios, los grandes errores, los grandes conflictos, grandes dificultades hoy en día es por no apegarse a la palabra de Dios o por hablar la palabra fuera de contexto y decir la palabra de Dios dice esto, y muchas veces lo que verdaderamente dice la palabra no es eso, es otra cosa. Es un consejo impresionante, maravilloso, el apóstol Pablo, una instrucción, decir la palabra de Cristo more. A veces estamos cargados, a veces estamos llenos, a veces tenemos abundancia de palabras, pero ¿qué palabras? Muchas veces son palabras negativas, muchas veces son palabras del mundo que se nos han pegado en ese descuido. Por eso usted tenga mucho cuidado. Siempre una de las cosas que nos enseña la palabra es que no nos descuidemos. No se descuide en la oración, no se descuide en el estudio de la palabra, no se descuide en el congregarse, no se descuide.
Recuerde que nosotros sin Él no somos nada. Yo no sé si usted ha pensado, lo mencionaba ayer, hablábamos con nuestros hermanos, les decíamos que a veces todavía creemos, el enemigo ha llegado a engañar, y hasta el conocedor cree que es imparable, que puede hacer lo que quiera, que toma las decisiones muy desacertadas, por cierto, porque siempre veo que al descuidarse en el Señor, las decisiones que se toman son unas decisiones que maravillan, pero nos dejan maravillados, pero por las cosas tan incorrectas. ¿Qué decisiones se llegan a tomar en medio de los descuidos? Por eso lo hablábamos la vez pasada, y eso usted y yo lo aprendemos. Hablábamos la vez pasada cuando David se descuidó. Y de ahí nosotros debemos aprender y agarrar, nosotros tomar lección, decir, David se equivocó, David se descuidó, en ese descuido cometió pecado y producto de ese pecado, todas las consecuencias que vinieron, no, mejor no. Agarrar, mire, debemos aprender hasta de los errores de los demás. Si usted va delante de mí y tropieza en una piedra, sería ya tremendo que a mí también me pase lo mismo. En otras palabras, ya sabemos nosotros que el pecado es muerte espiritual. Ya sabemos. Y siempre Dios por lo que nos recuerda es porque Dios quiere que estemos bien. Es porque Dios quiere que nos vaya bien. Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere que nos vaya mal. Y por eso nos ha dejado la palabra, que es luz, que es esa lumbrera. Verán tiempos, decía Pablo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Hoy está de moda el hablar la palabra para quedar bien, el hablar la palabra con un mensaje halagador, con un mensaje que gusta, con un mensaje que emociona, pero no es eso. No es que la palabra nos guste, nos emocione, no, es que sea la palabra necesaria. Que sea la palabra que necesitamos para ser edificados. Iglesia del Señor, ¿verdad? Aquí no le hablamos a un ministerio, aquí no le hablamos a una congregación, aquí le hablamos a la iglesia, al pueblo de Cristo. Y si usted no es parte de la iglesia, a usted le seguimos recordando que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que escape por su vida, que Dios le ama, le llama, le espera con los brazos abiertos y le dice, ven a mí, que te espera tu buen Salvador. Hay oportunidad, pronto será demasiado tarde, no tendremos excusa, palabra hay por todos lados, está el mensaje. Ahí está el mensaje de Dios. La palabra de Dios siendo predicada a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿sabe cuál es lo tremendo? Que dijo Jesucristo que cuando se siembra la palabra, que es la buena semilla, hay una gran parte de ella que no da fruto. Al momento la recibe con gozo. En el momento dice, es cierto, hermano, esa palabra, así es, eso la tomo, la recibo, la hago mía, pero al pasar el momento dice la palabra que no da fruto. Nosotros debemos ser siempre, óigame, siempre que vamos a escuchar una palabra, la radio, la televisión, el Facebook, en la casa de oración, siempre tenemos que hacer esto, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y lo que es lo bueno, ponerlo por obra. Ponerlo por obra. Ya no seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Es momento de ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. Es tiempo de ser hacedores de la palabra
de nuestro Dios. Me voy con un poquito de una alabanza. Estamos ya casi en la recta final del programa. Me voy con esta alabanza de Tomás Ocampo. Tú le prometiste. Recuerde. Siempre le hago énfasis en esto. Si usted se ha descuidado, si usted ha dejado de orar, si usted ha dejado de congregarse, si usted ha dejado de estudiar la palabra, si usted ha dejado de tener intimidad con el Señor, recuerde, usted le prometió a Él. Vamos con esta alabanza. En un momento regresamos. A Él tú le prometiste que llegarías hasta el final. Hoy tú ya te has ido y no has podido regresar. No. No sé cuál fue el motivo, lo que te hizo, ¿sabes?, volver atrás. Si juntos estábamos en la iglesia y le cantábamos himnos a nuestro Señor. Yo recuerdo cuando tú me decías que llegarías a la meta final. Esas son cosas que nunca podrás olvidar. La llevarás contigo, la llevarás contigo, y eso te hará regresar. Regresa, que Jesús aquí te espera. Aleluya. Y nunca es tarde para volver a empezar, porque Cristo te espera con los brazos abiertos, porque Cristo te espera, porque Cristo te espera con los brazos abiertos. El éxito de un hombre no consiste de cuántas veces te tengas que caer, sino de cuántas veces te tienes que levantar. Quizás has pasado momentos tristes apartado de Jesús, pero quiero decirte que la mano de Jesús está sobre ti en esta hora para salvarte, para cambiarte y hacerte una persona diferente. Levántate en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando tú me decías que llegarías a la meta final. Esas son cosas que nunca podrás olvidar. La llevarás contigo, la llevarás contigo, y eso te hará regresar. Regresa, que Jesús aquí te espera. Aleluya. Y nunca es tarde para volver a empezar, porque Cristo te espera con los brazos abiertos, porque Cristo te espera, porque Cristo te espera con los brazos abiertos. Y estamos escuchando esta alabanza. Tú le prometiste. Hay que recordar, hermano, especialmente lo que Dios es
y lo que ha hecho con nuestra vida. Como decía el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Alabado el nombre del Señor. Quiero saludar a la hermanita Kelly Bueso, ahí en España. Dice amén. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida de la hermana Claudia también, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga la vida del hermano Kelvin. Bendiciones para usted, hermanita Flori Rosales, también bendiciones para su vida. Dice amén, bendiciones, pastor. Dana Jimena dice bendiciones. También saluditos para la hermanita Rosalina Celaya. La hermana Albertina Ulloa dice Dios le bendiga grandemente, pastor, amén. Dios bendiga la vida de la hermana Marisela Bustillo también. Bendiciones para la hermana Brenda Ulloa, dice amén. Maribeli Asturias también bendiciones. Yadira Flores dice bendiciones, pastor. Y Flor Bueso también bendiciones para su vida. Gloria al Señor. Dice un mensaje por acá. Dios bendiga su vida y su familia, pastor, bendiciones. Bendecimos su vida, cubrimos la sangre de Jesús, su vida desde Tegucigalpa. Lo miramos atentamente. Pastor Edil Martínez, ¿verdad? Dios bendiga la vida del hermano y pastor Edil Martínez, dice, nos está viendo desde Tegucigalpa. Dios bendiga su vida, hermano pastor. Bendiciones para todo el pueblo de Dios. No tenemos tiempo para más. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima con la ayuda de nuestro Dios. Y nunca está